Nos quedan, yo diría que 3 magos, ¿vale? Eso es, totalmente. Uno es un mago de la cocina, que no ha podido venir hoy. El Eso otro es es, un mago, es de verdad. Y el de hoy es otro mago, es Elías, ¿verdad? to- Elías Azulay. totalmente. Bueno, porque yo diría que él hace magia con las personas, ¿no? Él sabe identificarlas, ha creado un algoritmo muy interesante con mucha aplicabilidad para temas de recursos humanos o, por ejemplo, para medir cuál es el nivel de felicidad en el trabajo, como hoy os lo hemos ofrecido a los que os habéis apuntado en este curso. Y bueno, nos va a explicar, hoy nos va a contar algo que está pues ahora muy de moda, que es hablar de eso precisamente, de la felicidad en el trabajo. Os tengo que decir que Exactamente. Elías es colaborador de la cátedra desde hace mucho tiempo, prácticamente desde su fundación. Con él hemos hecho muchas cosas, incluso hemos publicado artículos científicos dentro del equipo de la cátedra, hemos participado en congresos con él. Y bueno, creo que es una persona muy interesante escuchar su mensaje y por eso le hemos propuesto que hoy estuviera aquí con nosotros, ¿vale? Eh, y bueno, realmente, como sabéis, hemos ido bajando de audiencia, pero bueno, lo emitimos por YouTube y además lo dejamos grabado, por lo tanto, al final la gente lo consume cuando puede, ¿verdad? Eh, Exactamente, y bueno, la verdad que hoy ha sido, lo he puesto en el anuncio porque esto de un problema transformarse en una oportunidad, de una reprogramación que nos ha surgido, que no podíamos hacer nada al respecto, de repente contar con Elías en este curso tan necesario, con el 1 de mayo, ¿no? Que tenemos el sábado, el Día del Trabajo, y encarar con esta nueva filosofía. Elías ya ha hecho con nosotros varios cursos dentro del Centro de Formación Permanente sobre la felicidad, el ADN emocional, así que yo estoy encantado de que pueda estar realmente con nosotros, compartiéndonos un poco toda la sabiduría de algo que para muchos es nuevo y que es algo que creo que tiene que llegar para quedarse. Así que muchas gracias, Elías. Nada, a vosotros. No, no hay ningún problema, todo lo contrario, un placer. Pues adelante, Jessy y Elías, cuando queráis, si Eso queréis es, empezamos ya, ¿vale? Porque los que perfecto. estamos, pues estamos bien avenidos, ¿no? Sí, bueno, hacer una última aclaración, Pepe, por el tema del cambio para que quede claro, ¿no? Que el jueves sí que tenemos la sesión como estaba prevista, que es la de Darío Piera, y la sesión de hoy la hemos aplazado al otro jueves, jueves 6 de mayo, a las 7:30 de la tarde. Y con esa sesión cerraríamos ya esta primera edición, y espero que no última, del curso de Secretos del Éxito Empresarial, ahora con 13 sesiones y no con 12, o sea que mejor, mejor aún. Muy bien. Ahora va a resultar que el 13 va a ser para nosotros también un número de la suerte. Eso es, eso es. Elías, bienvenido. Es un placer el poder compartir contigo estos minutos. Y digo minutos porque esta horita se nos va a pasar volando seguro. Mira que esta mañana compartiendo puntos de vista hemos estado aproximadamente unos 10-15 minutos y aún tenía más ganas de ir preguntándole a Elías. Así que ya digo que se nos quedará corta. Elías es increíble, voy a traducirlo así, porque además está luciendo esa sonrisa y es una sonrisa que nos transmite felicidad, aunque la felicidad se puede entender de muchas maneras y es lo que Elías nos va a ayudar, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa felicidad y también esa relación de la felicidad en el trabajo? Elías, de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado y ya estamos, pienso que todos preparados para adentrarnos contigo en la felicidad. Muy bien, muchas gracias, Jessy. Nada, para mí es un placer. Cuando me lo habéis dicho, he dicho sí y resuelto. También hay que tener capacidad de reacción, evidentemente. Pero bueno, vamos apartando cosas y al final para los amigos y amigas pues siempre hay que buscar ese hueco, ¿no? Como es el caso. Bueno, la idea es, como tú bien dices, Jessica, yo me interrumpís cuando queráis, preguntáis lo que queráis y si no preguntáis entenderé que está todo muy claro. O sea que la culpa será vuestra. Pero lo que sí que es cierto es que en ese tema de felicidad tenemos que dejar claro un par de temas que son, yo digo, esenciales, fundamentales y necesarios. Es fácil hablar de felicidad,
es fácil promover la felicidad instantánea, por así decirlo, fugaz, pero es muy difícil implementar una política que vaya relacionada con una rutina de felicidad. ¿De acuerdo? O sea, por lo tanto, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos un escenario tan abierto, que a veces a mí me da miedo personalmente, me da un poquito de temor porque es un escenario donde cabe todo. Es decir, cuando hablamos de felicidad, pues primero cabe gente que va flotando, gente que hace prácticas incluso no digo, iba a decir con perdón, pero no, es que es cierto, incluso con técnicas pseudocientíficas y de repente, bueno, ¿la felicidad qué es? Pues la felicidad es una sensación, es una acumulación de emociones, pero claro, para esto la neurología tiene una explicación. Es decir, no todo va a ser lo que podemos apreciar después de que ocurra, ¿no? Que es lo que suele pasar. Para esto existe una explicación, nuestro comportamiento, y esto hago dos referencias muy concretas. Nuestro comportamiento, según Eric Kandel, que fue premio Nobel y sigue vivo, y sigue publicando libros, que en realidad es un psiquiatra, pero también ha llegado a neurocientífico, evidentemente, porque esta gente ya trabaja de todo, que fue premio Nobel en el año 2000, pues ya reconoce, dice abiertamente que todo lo que sentimos, fijaros, la felicidad, pensamos, nos relacionamos y todo lo que aprendemos y memorizamos tiene que ver con el modelo sináptico. El modelo sináptico es la comunicación entre neuronas. Por lo tanto, esto puede parecer demasiado pobre, ¿no?, a la hora de elevar las historias, pero, oiga, si le parece pobre la relación de 80.000 millones de neuronas, pues, oiga, pues qué pobres que somos todos, ¿no? Por eso, eso es un universo, es un tema de coger un microscopio e ir incrementando la lente, ¿no? Pero sí que es cierto que la felicidad como elemento que está en nuestro cerebro, y es un elemento bioquímico, es un elemento que fabricamos en relación a una materia prima, vamos a llamarlo burdamente genética, es un poco más complejo, pero no es el foro adecuado para empezar ahí a hablar de todo esto con demasiada precisión. Pero vamos a decir que existe una genética y eso nos hace ser más felices o menos felices. ¿Por qué? Porque es una composición neurobioquímica. Por lo tanto, nuestros genes se expresan, ahora que está muy de moda el ARN, ¿no?, con todo esto de las vacunas y tal, se expresan a través de la ARN, que es un tipo de molécula que genera proteínas. Y cuando genera proteínas, nosotros somos genéticamente productores de unas proteínas en una intensidad y en una capacidad. Por lo tanto, hay personas que nacen ya predispuestas a ser más felices que otras, y hay personas pues que luego van, digamos, generando una rutina, unos hábitos que van trabajando lo que llamamos el aspecto ambiental y entonces, bueno, pues consiguen algo parecido a un incremento de la felicidad. Yo diría una cosa muy concreta. La felicidad es genética, va dentro de nuestros genes, y el bienestar es ambiental. El bienestar es lo que llamamos epigenética, que es textualmente la epigenética es la ciencia que estudia el efecto que tiene el ambiente sobre nuestros genes, sin modificar el ADN. Por lo tanto, nosotros somos como somos y moriremos como somos, salvo cosa extraña. Y la verdad es que en todo el trayecto que nos vamos rozando con personas, con alimentos, con ejercicios, con aire, con polución, con pajaritos y con edificios, que vamos a llamar en torno a todo esto, pues vamos modulándolo, pero no nos cambia el cómo somos. Por lo tanto, la primera rango de felicidad es saber de lo que estamos hablando. Estamos hablando de personas que tenemos una condición, digamos, biológica, y esa condición normalmente decimos, yo soy el primero que lo dice también, que nacemos predispuestos a ser felices. Y a lo largo de los años vamos estropeando esa felicidad, ¿no? Entonces, es un concepto. Pero lo cierto es que la felicidad es un equilibrio sináptico. Nuestro cerebro tiende siempre al equilibrio, tiende siempre a equilibrar liberaciones de neurotransmisores, y si liberamos un neurotransmisor excitatorio, enseguida nuestro cerebro fabrica el inhibidor. Busca el equilibrio, ¿de acuerdo? Y ese equilibrio sería lo más parecido a esos momentos felices, ¿de acuerdo? A esos instantes que nos sentimos plenos, y no confundamos felicidad con satisfacción, ni con una recompensa, por así decirlo. La felicidad es un estado mental que se puede entrenar siempre y cuando hay materia prima, claro, y la materia prima la tenemos todos desde que nacemos. Entonces esto es fundamental. Y luego ya te digo, ¿qué pasa? ¿Qué os digo? Pues cuando pasa con la felicidad, pues ¿cómo lo trasladamos? Esto a nivel personal lo definimos, lo sufrimos también, pero luego está a nivel profesional.
Es decir, ¿cómo hacemos rutinas para que todo el equipo que trabaja en una empresa, en una mercantil, en una corporación, pues tenga un indicador de felicidad importante? Fijaros, aquí en España la felicidad hay prácticamente 1 o 2 empresas que se lo están tomando en serio. Todas las demás hablan de felicidad, esto hay que decirlo, pero con una tranquilidad pasmosa, ¿no? Pero claro, es una felicidad conceptual. Vamos a intentar enmarcar la felicidad como un elemento de responsabilidad social corporativa, ¿no? Como una RSC. Entonces, igual que decimos que cuidamos el medio ambiente y luego nos caen multas por no cuidarlo, algunos ya lo cuidan, todo hay que decirlo, pues también con la felicidad, claro, no nos cae ninguna multa. Entonces, en ese sentido, no hay un sistema de felicidad instaurado, modelo ISO 9000, y entonces pues no hay no conformidades. Pero sí que es cierto que se nos llena la boca de felicidad, se nos llena la boca de buenas palabras y excelentes deseos, pero del dicho al hecho hay un largo trecho. Entonces, ¿cómo realmente podemos traducir, materializar esos buenos deseos a cosas tangibles, ¿de acuerdo? A materializarlas. Ahí las empresas tienen bastante problema, porque ¿qué pasa? Llega un consultor externo y ya me iréis conociendo, que a veces soy un poco crítico, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Van mis genes. Pero a veces llega un consultor externo o interno y dice que la felicidad es la dirección a seguir. Claro, esto queda muy bien, la gente nunca dice no a este tipo de especulaciones, ¿no? O escenarios, pero ¿qué pasa? Pues que si al poco tiempo no aporta resultados, pues la misma organización dice, oiga, ¿y esto de qué vale? Es decir, entonces, hablar de felicidad no es suficiente, está bien, es un buen comienzo, pero luego hay que traducir esa felicidad a resultados económicos. No olvidemos que en el sector, en el mundo profesional, las empresas tienen que ganar dinero, gastan dinero, ingresan dinero y la diferencia es el beneficio que obtienen. Por lo tanto, si la felicidad sale cara, la felicidad desaparece como concepto dentro de una organización. ¿Esto cuándo va a ocurrir? Pues ocurrirá dentro de unos años, porque ahora estamos en pleno lanzamiento, estamos en plena aceleración, ¿no? Vertical, y entonces ahora nadie se plantea el que la felicidad no va a reportar o participar en los beneficios económicos. Ahora se plantean el introducir el concepto. Evidentemente hay una empresa líder en España que las está pasando canutas, como todo el sector de la alimentación, sobre todo derivado al mercado abierto, cafeterías, hostelería, horeca, que es Mau San Miguel, que Mau San Miguel es la primera empresa en España que desarrolla de una forma oficial un departamento y una gerente de felicidad. Entonces, y ahí sí que hay una traslación a la integración absoluta, tanto por tema de prevención de riesgos laborales, no olvidemos la felicidad es reversible con el aspecto de salud mental y evidentemente con unos resultados económicos, que claro, los económicos que en esta situación de pandemia, pues evidentemente la felicidad es suficiente como para mantener el tipo, ¿no? Por así decirlo, no va a reportar beneficios evidentemente en esta situación de cierre, abro, cierro, abro y cierro. Entonces hay empresas que las pasan canutas, pero tienen un buen colchón, como es el caso que estoy citando. Por eso la felicidad es un concepto que debemos manejar con mucha sensibilidad y con mucho cuidado. La gente habla de satisfacción, habla de una recompensa, ahí me siento feliz. Bueno, la felicidad en principio vamos a interpretar que no es eso. La felicidad, insisto, es un equilibrio donde las personas son felices siempre con pequeñas oscilaciones y hay gente pues, que ha desarrollado ciertos parámetros que miden la felicidad, pues como puede ser el cuidado a los demás, el cuidado a sí mismo. Es una cosa curiosa porque nosotros, como ha dicho Pepe antes, nosotros trabajamos en una medición que es con el algoritmo de ADN emocional y nos salió que con más de 3.000 personas que hicieron el test, por cierto, que está a vuestra disposición, si lo queréis hacer os llegará por correo electrónico directamente el informe, pero salió la estadística que el rasgo de habilidad que llamamos mental menos utilizado es el cuidado de uno mismo. Y esto se publicó el año pasado en el Foro Mundial, que es el World Happiness Fest, que se hace en más de 140 países del mundo, y se publicó y fue algo así como vamos, la gente entre que estaba asustada. Y claro, si uno no cuida de sí mismo, ¿cómo va a aprender a cuidar de los demás? Si uno ya empieza a relacionarse con problemas, ¿cómo va a transmitir soluciones?
Entonces, esto suena egoísta, ¿no? Que era la primera sensación, pero realmente no, el cuidado de uno mismo, el tener hábitos saludables, el cuidarse, tanto emocional como físicamente, va a repercutir siempre en cosas positivas. Y luego ya entraríamos en cuidar de los demás. Una cosa es ser generoso y otra cosa es poder materializar esa generosidad. Una cosa es ser cuidadoso y otra cosa es materializar ese cuidado, ¿no? Incluso nosotros mismos buscamos un rédito, ¿no? Buscamos un retorno a esa inversión en felicidad. Si nosotros somos buena gente, que cuidamos de los demás, que tenemos mucha gratitud, que somos personas con bastante apego, somos personas que valoramos mucho la relación humana y luego no hay un retorno, somos los primeros que básicamente pues, dejamos de creer en esto, ¿no? Entonces es importante saber que la felicidad hay que cultivarla personal y profesionalmente. ¿A veces qué ocurre? Pues ocurre esta disociación. Una persona que es feliz personalmente, en su entorno más íntimo, resulta que va al trabajo amargado. Entonces resulta que dice, bueno, ¿y esto qué vida es esta, no? Pues bueno, va compensando como puede y al final ¿quién lo paga? Pues los que están al lado. Es decir, llámese compañeros de trabajo o llámese incluso familia, ¿no? Entonces hay que buscar no solamente el equilibrio a nivel sináptico entre neuronas, entre esas liberaciones neurotransmisoras, sino también el equilibrio ambiental. Es decir, nosotros hicimos un estudio, fíjate fijaros que es muy curioso, donde medíamos a 50 personas en un mismo ambiente el grado de felicidad natural, el que tenían, sin ambiente, sin afección del ambiente, y luego modificando el ambiente. Y nos salía que menos el 5%, o sea, el 95% veían alterada su felicidad por modificaciones ambientales. Cuando hablamos de modificaciones ambientales, hablamos incluso de los edificios, o sea, de la calle. O sea, no estamos hablando de si llueve o no llueve, o si hay más dinero o menos dinero, o más polución o menos, hablamos de todo. Entonces, sí que es cierto que el 95% de las personas somos inestables ante eventos ambientales. Y hay un 5% que son estancos, son impermeables, es como si llevaran un impermeable puesto todo el día, donde no les afecta en absoluto la presión ambiental, ¿no? O los cambios, variabilidad ambiental. De este 95%, por decirlo en números redondos, la mitad incrementaban la felicidad y la mitad la reducían. Y esto, claro, y dice, bueno, bien, de acuerdo. No, lo curioso es que el ambiente era el mismo para ese 95%. O sea, ¿qué narices tenemos en la cabeza que ante el mismo ambiente la mitad son infelices y la otra mitad incrementan su felicidad? Entonces, esto es lo que resulta curioso y llamativo. Es decir, imaginemos vuestro campus en Gandía, que es un campus, vamos, desde mi punto de vista, el mejor del mundo. O sea, estáis ahí bien colocados, un clima precioso, unos profesores fantásticos, unas instalaciones fabulosas, la playa al lado, por lo tanto tenéis el mejor campus que podría desear un alumno, ¿no? Y bueno, todas las instalaciones y recursos que estáis proponiendo. Claro, ¿esto qué significa? Pues significa que ese campus es fantástico. Bueno, pues la mitad de la gente seguro que no incrementa su felicidad en un entorno fantástico. ¿De acuerdo? Porque está o esperando otras cosas o sintetiza ese ambiente, lo asimila de diferente manera. Entonces, siempre hay la típica persona que va a la contra, ¿no? Que siempre decimos, digas lo que digas, siempre va a la contra. Bueno, pues esta persona pues ha nacido así. ¿Se puede educar? Sí, pero el educar es un aprendizaje. Y el aprendizaje, neurológicamente hablando, es superficial. Y ese aprendizaje superficial, igual que se gana, se pierde. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir esto que tenemos que generar rutinas. De hecho, hay dos maneras de aprender, y esto va con la felicidad y con todo. O se aprende por impacto o se aprende por repetición. Es decir, algo te impacta y entonces se te queda, por así decirlo, pegado, ¿no? Se genera lo que llamamos una tenacidad sináptica tremenda, y entonces ya tienes ese aprendizaje asimilado, o realmente es por repetición. Entonces, para la felicidad hay que repetirse muchas veces, quiero ser feliz porque tengo la materia prima para serlo. Y todo lo que nos rodea no puede ser motivo de infelicidad. O sea, no puede restar, debería de ir sumando, ¿no? Entonces, esto a nivel personal. Yo no sé si tienes alguna pregunta, Jessy. Yo voy lanzando y lanzado. Elías, te estoy asintiendo así con la cabeza porque
pienso lo mismo que tú acabas de comentar, ¿no? Cómo influye, y eso pienso que lo vivimos todos, por no digo todos o casi todos de alguna manera en nuestro trabajo, ¿no? En nuestra empresa. Cómo a lo mejor uno viene de mal humor y cómo ese mal humor se acaba transmitiendo a todo el personal que rodea. Es lo que tú dices, es decir, pasa por nosotros mismos el hacer ese ejercicio para no ennegrecer ese ambiente. Y digo ennegrecer porque es verdad, se nota que en una conversación, cuando hay una persona que todo lo ve negativo, que ves que no aporta, es decir, se acaba distorsionando lo que es incluso la misma reunión y por lo tanto es lo que tú dices, pasa por nosotros y como tú dices, el caminar por la vida, el caminar día a día con ese convencimiento de hoy va a ser un día bonito, voy a enfocarlo de la mejor de las maneras y sobre todo siempre con una actitud positiva. Pienso que ese tiene que ser el fin, ¿no? El extraer esos mecanismos que nosotros tenemos de manera interna. Claro, claro, esto, Jessica, y esto es lo que está escrito, es digamos la teoría, la teoría de la práctica. Sí. Tenemos que interpretar que cada persona es como es. Hay gente que no es generosa, que no desarrolla la combinación neurotransmisora para demostrar generosidad. Y hay un factor importante en la empresa, que es un factor de corresponsabilidad. Es decir, es tan contagioso la felicidad como la infelicidad. De hecho, si nos vamos, por ejemplo, como un bostezo, es lo mismo. Sí. Es decir, si nos vamos, por ejemplo, a Herbert, a Friedrich Herbert, que hablaba de la teoría, ¿no? de la satisfacción e insatisfacción, pues entonces él decía, decía que lo contrario a la satisfacción no es la insatisfacción, es la no satisfacción, ¿de acuerdo? Hay como dos líneas paralelas. Igual que lo contrario de la insatisfacción no es la satisfacción, es la no insatisfacción. Por esto lo podemos llevar directamente a la felicidad. Es decir, el no ser feliz no significa que seas infeliz, significa que no estás sintiendo felicidad. Y ya está. Y el que es infeliz, pues no significa que vaya a ser infeliz siempre. Lo que está claro es que cuando hablamos de grupos, de empresas, las personas somos individuos y unidades. Somos unidades que como dicen muchos científicos, somos híbridos variables. O sea, nosotros no somos unidades puras en absoluto, ¿no? O sea, no nos gustaría. Es decir, nosotros somos aleaciones híbridas, pero vamos, metabólicamente reforzadas. O sea, no hay ni un solo material puro cuando estamos generando proteínas. Y esto funciona así. Entonces, ¿qué significa esto? Pues bueno, pues que cada uno al final tiene que ser corresponsable. Y la verdad es que con un poquito que pongan de su parte, que extraigan y se eduquen en sacar la parte positiva, que no es fácil para algunas personas, sin llegar a patologías. Estamos hablando de gente que está dentro de la campana de Gauss de la normalidad. Que evidentemente tiene una patología y ya poco podemos hacer. Pero hay gente de todo tipo, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Pues que generamos mal ambiente. Sí, estamos transformando un ambiente neutro en un mal ambiente. ¿Por qué? Pues porque las personas que somos unidades, entre nosotros somos ambiente. O sea, tú ahora eres ambiente para mí y yo soy ambiente para ti. ¿Por qué? Pues porque hay una interacción, hay lo que llamaba Eric Bernstein, que es Eric Berne, existe lo que es una transacción, ¿no? Entonces, hay una acción-reacción. Entonces, ahora mismo cualquier persona que se relacione con otra, esa persona pasa a ser ambiental, por lo tanto epigenética, y la persona sigue siendo unidad genética, y viceversa. ¿Y esto qué significa? Pues que hay que ser responsable del ambiente que generamos. En una empresa, uno puede tener un problema, evidentemente, pero hay que buscar la solución. En una empresa, en una conversación que alguien tiene una salida de tono, genera mal ambiente, nunca mejor dicho, y ese mal ambiente no suma, ese mal ambiente resta. Entonces, aquel que ya llegaba feliz siente menos felicidad, aquel que llegaba infeliz siente más infelicidad. Entonces, ¿todo esto en qué se transmite? Pues se transmite en una cosa muy sencilla. Llega la dirección general, los recursos humanos, y dice, se acabó la broma, y ya no quiero oír hablar de la felicidad porque todo esto es un camelo. ¿De acuerdo? Y esto, yo lo digo así a lo bruto, porque realmente hay que impactar de esta manera. Es decir, no podemos estar hablando de felicidad y no generarla. Y si generamos felicidad, no podemos seguir generándola y que no tenga un retorno. Un retorno no solamente en satisfacción, sino un retorno económico. Y fijaros que hay muchos retornos económicos. La gente piensa en vender más caro y producir más barato, ¿no? Bueno, hay un retorno económico que es la salud mental. La prevención de riesgos laborales habla de la salud mental, pero no se mete en ella.
O sea, se mete más en lo que es la ergonomía, en lo que es si uno tiene lumbalgia y cosas de ese estilo. Pero la salud mental es una cosa que la gente le tiene miedo. Es decir, o sea, es una cosa que parece muy flotante, ¿de acuerdo? Difícil de describir y, como decía también el famoso Sigmund Freud, pues usted está enfermo, lo que pasa es que no le hemos puesto nombre a su enfermedad. Es decir, todo el mundo está enfermo mentalmente. Entonces, ¿qué significa? Bueno, pues significa que tenemos que hacer creíble, que esto es un poco el mensaje quizá de esta sesión. Hay que hacer creíble algo que es de verdad. ¿De acuerdo? Dime. En este sentido, Elías, ¿por qué es tan importante el cuidar todos estos aspectos en la empresa, ¿no? Porque, como decías, el evitar ese mal ambiente, ¿no? Y el que ese trabajo de la felicidad, como tú dices, desde recursos humanos y responsabilidad social corporativa, así sea, ¿no? Se desarrolle. Claro, es importante porque, como hemos dicho, se contagia. Tiene un factor fundamental inicial que es el de contagio. Si yo hablo con un cliente con una sonrisa, él no me está viendo. Si estoy hablando por teléfono, ahora como ya estamos todos digitalizados, nos vemos. Pero si yo estoy con cierto ánimo de demostrar felicidad, ¿de acuerdo? Eso es contagioso. Y lo que no podemos apostar es que el otro va a ser feliz. Pero lo que sí que voy a apostar es que el otro no va a ser infeliz. ¿De acuerdo? Por lo menos eso ya lo tengo ganado. Si efectivamente yo voy aportando soluciones y creo un clima en la conversación que es ambiental, lo que podemos llamar un ambiente, podemos generar un ambiente positivo, evidentemente pocas cosas negativas van a fluir. Entonces no van a florecer, por lo tanto vamos a seguir teniendo un ambiente positivo. Pero es más importante todavía, dentro de equipos de trabajo, y esto es duro decirlo, muchas veces ocurren sabotajes contra las máquinas, contra los compañeros. Oye, ¿me puedes hacer un favor? Ahora no puedo, cosas de este estilo. Esta máquina siempre va mal y a lo mejor es que le falta mantenimiento y cosas que ocurren en el día a día y que casi nadie se da cuenta. Bueno, pues todas estas paradas técnicas, todos estos problemas, entre comillas, suponen más del 30% del coste de producción. Y no estamos hablando de producción de producto unitario, estamos hablando de personas que estamos ahí cobrando un salario mientras se está produciendo. Al final, por cada unidad tenemos que devengar el coste global, llámelo coste general o coste operativo, me da igual. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que todo esto es tan contagioso que nos acostumbramos a vivir en la enfermedad crónica. Hay mucho empresario que prefiere vivir con el problema antes de asumir las soluciones. Así es. Las consecuencias de las soluciones, porque traen consecuencias. Es decir, ¿cuántas veces hemos hablado de una persona que tiene unas garantías fantásticas a nivel profesional, pero que genera mal ambiente? Y al final decimos, mira, una cosa por otra, ¿no? Pues hay que tener cuidado, todo eso hay que medirlo, todo eso a veces hay que medirlo, pues, hombre, con mucha bondad, pero otras veces hay que medirlo con escuadra y cartabón y con regla. Y decir, oiga, que no voy a renunciar a un buen ambiente. O sea, yo quiero al buen profesional y quiero a la persona que genere buen ambiente. Y que si es la misma persona, mejor, evidentemente. Pero no voy a hacer un cambalache, ¿no? No voy a hacer un trueque de una cosa por otra. Y esto es fundamental tenerlo claro. Fijaros, la forma de recuperar dinero a través de la felicidad, la primera forma de recuperación es que las bajas laborales descienden, se reducen. Porque hablamos de salud mental. ¿De acuerdo? No estamos hablando de yuppie, o sea, qué bonito, es decir, todos happy. No, estamos hablando de salud mental. Estamos hablando de equilibrar el nivel de respuesta, de uniformar y unificar, en relación a cada uno como sea, el nivel de respuesta dentro de una corporación. No decimos siempre que todos los que estamos en una empresa somos vendedores, aunque no lo seamos. Pues bueno, pues todos en esta empresa tienen que ser felices. Y punto. Y aquel que no sea feliz o que no propague la felicidad o que la vaya distorsionando, pues empieza a perder puntos, porque empieza a generar un coste oculto que podríamos llamar un coste de no calidad disfrazado de coste de oportunidad. Entonces, es fundamental que la gente transmita, no digo la felicidad como concepto, pero transmita elementos que van alimentando la felicidad, la generosidad, el agradecimiento, la educación, el positivismo, el apego, el ayudar a los demás, el que los demás me ayuden a mí. Entonces, todo eso son pequeños eslabones de la cadena de la felicidad. Y con que usted ejercite alguno sería suficiente. Y luego viene el resultado económico.
Viene el retorno económico, que viene por un menor gasto, por una mayor productividad, por una mejor relación con los clientes. Tanto se ha hablado, por ejemplo, de Key Account Management, de cómo relacionarse con el organigrama del cliente o del proveedor. Oiga, qué mejor manera que introducir. No digo, insisto, no digo la felicidad como concepto gigantesco, pero sí las herramientas o los componentes de esa felicidad. Algunos de ellos, ojalá fueran todos. Hay gente que los ha descrito en 20, otros los describen en 6, otros en 7, pero están todos relacionados con esos buenos deseos y buenos actos. Una cosa es buenos deseos y otra cosa es buenos actos. Elías, si te parece, vamos a preguntarle a Pepe, porque según lo que acabas de comentar, yo pienso que seguimos a rajatabla tus consejos en el equipo de la Cátedra de Innovación. Así que Pepe, estamos que nos lo perdidos. confirme. Estamos perdidos. Pepe, trabajamos ese buen ambiente, ¿no?, que comenta Elías. La verdad es que sí, yo diría que no sé cómo lo hago, pero me rodeo de gente feliz. No sé si es que el feliz soy yo y los demás se contagian o viceversa, pero es así, ¿verdad? Yo tengo, la verdad es que varias curiosidades. En primer lugar, quería comentar sobre la salud mental que has comentado, que ciertamente sí que es un tema tabú. No sé si ocurre en otras partes del mundo, pero en España lo es. El otro día republiqué en el Facebook o compartí algo que mi amiga Ada Ares, Ada, tú la conoces, Elías, porque en el Centro de Emprendedores tenemos el cuadrito de los patitos. Sí. Es nuestra artista de cabecera. Y ella lleva, o está siguiendo ahora una cruzada justamente en el tema de enfermedad mental. Y bueno, hace unos patitos pequeñitos que los vende y quiere, pues bueno, pues está pues y me comentaba ella lo difícil que es llegar a las instituciones y a todos los sitios, porque es un tema tabú, es decir, y es un tema que cuesta muchísimo dinero a nuestra sociedad, porque hay incluso muchos suicidios que no aparecen en ningún lado ni nada de eso y está oculto, ¿no?, en el sistema. Quiero decir, los problemas sociales que atacan nuestras instituciones son otros, no son ese, ¿vale? Entonces, en ese aspecto sí que quería hacer esta... Me ha gustado que lo comentes porque coincido 100% contigo. En segundo lugar, te quería preguntar. Hablo con un empresario, no voy a decir nombres, y le digo, mira, hemos lanzado en la cátedra un curso sobre la felicidad en el trabajo. Igual te interesa para tu gente de recursos humanos. Me dice, ¿cómo? Dice, yo le pago a la gente para que sea feliz. Para que venga motivada. Para que venga motivada y sea feliz. Esa fue su respuesta. Entiendo que bueno, que esto es digamos que coincide con la mayoría, ¿no?, de la mentalidad empresarial. Sí, esto es así por lo siguiente, porque el que paga manda, ¿no?, por así decirlo. Y todavía no tenemos metido en la cabeza, entre ceja y ceja, que el trabajar es una contraprestación. Es decir, yo doy un servicio, yo cobro, y la figura, esto ya no me voy a meter en estos temas, pero personalmente, la figura que se establece en este tipo de convenio, contrato o acuerdo entre trabajador y empresario, a mí me da exactamente igual. Yo llevo más de 35 años sin nómina. Es decir, yo no tengo ningún problema en ese sentido. Pero quiero decir con esto que efectivamente la apreciación por adelantado de que la gente venga feliz de casa o venga motivada de casa, pues es un trabajo un poco extraño, porque eso quiere decir, usted cárguese las pilas en casa, pues aquí las vamos a descargar, ¿no? Es decir, no, ya se apañará usted, pero mañana usted tiene que recargar la pila. Esto va muy en relación con los coches eléctricos, ¿no? Al final pondremos un poste en casa, en el garaje, y el coche lo utilizaremos para cargarlo para el día siguiente. Bueno, esto, vamos a ver, esto es muy típico, muy tópico, y no en absoluto es merecedor de burla, ni muchísimo menos. Pero sí que es cierto que nos falta una madurez empresarial en ese sentido. A las grandes corporaciones ya han entendido que las personas que trabajan en la empresa no son un problema, son un recurso para ganar dinero, aunque el departamento se llame recursos humanos, la adquisición de talento o lo que sea. Es decir, ya las grandes empresas se han dado cuenta que la inversión en estos conceptos, pero una inversión tangible, no me refiero a hablar, se han dado cuenta de que esta inversión tiene un retorno. Fijaros, se hizo una encuesta, y esto es muy curioso con el ADN, se hizo una encuesta en Latinoamérica con una empresa que la voy a decir, que es Telefónica LATAM, que es una multinacional española de la telefonía. Y los comerciales describían
la responsabilidad social corporativa de una manera y la empresa en su web y en su comunicación institucional y corporativa la describía totalmente de otra. Entonces, cuando se hacen este tipo de análisis, y digo Telefónica con todo el respeto del mundo porque es una gran empresa, pero precisamente porque es famosa, porque es llamativa, nos damos cuenta de que lo que se quiere comunicar al exterior muchas veces no se consigue comunicar al interior y viceversa. Y esto es un problema de ajuste del mensaje. Pero lo que sí que es cierto, y hago un poco reflexión sobre lo primero que has comentado, que para mí me parece una buena ocasión para comentarlo, que es que la salud mental se sabe muchísimo de ella, muchísimo de ella. Lo que pasa es que se sabe en ciertos foros. Es decir, ahora mismo a cualquier persona le decimos que tiene, no lo sé, pues que algo tan sencillo como que la esquizofrenia es una psicosis, no una neurosis, que esto significa que viven otra realidad y que no pueden empatar con la realidad que los demás vivimos. Por lo tanto, dicen, pues este tío está loco, ¿no? No está loco, tiene una patología que proviene de una poda precoz desde la adolescencia, una poda sináptica, donde está perdiendo conectividad. ¿De acuerdo? Entonces, esto, gracias a Dios, si os sirve de algo y os hace felices, gracias a Dios, yo creo que en unos años estará resuelto por la medicina personalizada de base genética. Es decir, se sabe que que la inmensa mayoría de patologías mentales, ¿de acuerdo?, de proveniencia psicológica, provienen de lo que se llaman defectos en el plegado de las proteínas. Que esto es un problema que muchas veces tiene un origen genético, muchas veces. Yo creo que eliminando ese concepto, regulando toda esta transición genética hacia la medicina y más mental, yo creo que muchísima gente va a tener resuelto su problema. Otros no, evidentemente, según la gravedad y la intensidad de la patología. Pero lo que sí que es cierto es que la medicina va rapidísimo. Hay una desconexión tremenda. Fijaros, y pongo como ejemplo, tenemos COVID y todos sabemos de ahora sabemos del SARS-CoV-2 ya la leche. O sea, todos somos virólogos, todos somos expertos en vacunación y todos tenemos opinión sobre si AstraZeneca es una cosa, porque AstraZeneca en realidad, y os lo digo, es un virus atenuado de chimpancé, del constipado del chimpancé. Lo digo para que sepáis lo que nos estamos inoculando. Pero es una molécula que nos va a sanar y va a evitar que propaguemos el coronavirus. Y ya todos sabemos lo que es una molécula ARN, fijaros, entre comillas. Entonces, ¿qué significa? Pues que significa, y yo saco una conclusión feliz, que si comentamos cosas de medicina, de salud mental, conseguiremos que la gente se preocupe. Correremos el riesgo de que la gente pueda exagerar, pero conseguiremos ponerlo en su sitio. Oiga, que es una patología de equilibrio neurotransmisor. O sea, y ahora se sabe que se comparten las bases genéticas entre diferentes enfermedades. Esquizofrenia, aspectos de trastorno bipolar, aspectos relacionados con Parkinson, con Alzheimer, se sabe que se comparten bases moleculares. Entonces, oiga, que no pasa nada si la enfermedad mental es una enfermedad y ya está, es un órgano que no está funcionando correctamente y que tiene difícil solución hoy, pero la tiene. Entonces, yo creo que esto nos genera un escenario positivo. Entonces, Elías, volviendo un poco a las empresas, ¿podría ser una buena política de empresa para hacer que, bueno, pues mantener un estado de felicidad general de los trabajadores, introducir estratégicamente gente optimista, feliz en diferentes grupos de trabajo? Sí, hay que meter gente aceleradora de felicidad, igual que cuando hay un cambio se propone gente que tiene más inquietud, ¿no? Y son más aceleradores. Y luego llega un momento en esos cambios, en esa transformación, que necesitamos que haya gente que consolide, gente que concilie. O sea, la persona que va a acelerar luego es un inútil en la siguiente fase. Necesitamos todo lo contrario, necesitamos que se consolide lo que el acelerador ha creado. Evidentemente, esto que comentas en el trabajo en equipo está muy poco estudiado y menos implementado. Es decir, sí que es cierto que mezclando bien las características de las personas, las características emocionales de las personas, se consiguen resultados gratis, increíbles, que no cuestan dinero porque ya la persona está cobrando. Lo que pasa es que lo que está es recolocando en relación a las afinidades y complementariedades emocionales. Y esto es un tema que insisto, que no se está trabajando, que seguimos en la edad de piedra, seguimos inventando palabras. Yo tengo muchas discusiones con muchas empresas potentes cuando me hablan de desaprender,
Cuando me hablan de reskilling, de reskilling, cuando me hablan de upskilling y tal, y digo, pero vamos a ver, pero tío, o sea, es el mismo perro con diferente collar, cámbiame el perro. Es decir, ¿qué propones realmente? ¿Me propones algo de verdad o le estás poniendo un nombre bonito a las cosas de siempre? Entonces, esto es un poco el problema. Yo creo que la economía, lo que es el management, creo que va muy atrasado. Lo que hace es coger, igual el marketing es un especialista en capturar conceptos y palabras para hablar de lo mismo y estar constantemente años y años. Que no digo que no se hayan mejorado. Lo que quiero decir es que la proporcionalidad entre tantos cambios, entre este escenario VUCA, entre otras cosas, no es proporcional a los cambios reales. O sea, ¿desde cuándo en Gandía? Vamos a ver, yo no sé si sois todos muy jóvenes. En Gandía habían un montón de exportadores de naranjas. ¿Qué creéis? ¿Que ellos no sabían lidiar con las incertidumbres en los años 50? Claro que sabían lidiar con las incertidumbres. Y eso se llamaba VUCA, no se llamaba VUCA, se llamaba tengo que comer todos los días. Es decir, tengo que cargar el camión y venderlo. Y mi hermano iba, no digo el mío, iba y se instalaba en Frankfurt, en Alemania, para defender las ventas de las naranjas de Gandía en Frankfurt. Y al final se han quedado muchos en Frankfurt, se han quedado en París o en Perpiñán. Entonces, oiga, que el mundo no ha cambiado tanto. Lo que estamos cambiando, y creo que mareando un poco, son las palabras. Pero lo que sí que es cierto, Pepe, que la apuesta valiente es decir, oiga, vamos a ver, ¿por qué no generamos equipos de trabajo realmente eficientes? Pero no digo eficientes de 1-1, sino sinérgicos, de generar más todavía. ¿Por qué? Pues yo voy a decir por qué. Porque la gente sigue midiendo las emociones de las personas después, cuando las percibe y además de forma totalmente subjetiva. Si no, preguntarle a cualquier empresario, ¿y este tío? Este tío lo conozco yo toda la vida y este es un desastre. Vale, ¿eso de qué me vale a mí? ¿Puedo hacer un plan con esa opinión? O sea, ¿puedo empezar a hilvanar lo que sería un nuevo equipo de trabajo con ese tipo de opiniones? No, o sea, siempre vamos después de. Y hay técnicas, no digo ya el ADN, hay técnicas que están intentando anticiparse y predecir. Hoy en día, fijaros, yo vengo ahora mismo a las 7, bueno, estoy en mi despacho, pero a las 7 he terminado con una empresa de Colombia de 25.000 empleados. Que hay un plan de formación y en ese plan de formación se les está intentando convencer de cómo son, se les están midiendo sus aspectos más emocionales. Entonces, claro, esto choca mucho. Es decir, otro que vende humo, podemos decir, ¿no? Pero no, estamos midiendo cómo es la persona. Y entonces, y según cómo es la persona, será más feliz asumiendo un rol u otro. O sea, yo no puedo meter a un tío que no es analítico en el departamento financiero y de contabilidad. O sea, estoy hablando a lo bruto. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer un infeliz. O sea, le voy a hacer un infeliz si una persona no tiene capacidad analítica, porque va a sufrir tremendamente. Hará su trabajo bien, pero va a sufrir. En cambio, tenemos que también ser benévolos y conociendo a las personas y su formación, por supuesto, tenemos que adecuar los roles que tienen que desarrollar, porque eso es una fórmula de desarrollar felicidad. O sea, no quiero que la gente sufra, quiero que la gente tenga holgura, ¿no? O sea, que tenga capacidad de sobra para hacer su trabajo. Otra cosa es que aprenda más, aprenda menos. La digitalización. Ninguna persona con una capacidad de aprendizaje reducida va a vivir bien con la digitalización, ninguna. Entonces, vamos primero a localizar personas con una amplitud en el aprendizaje suficiente y el que no la tenga le vamos a intentar ayudar. ¿De acuerdo? Pero lo que vamos a hacer es decir, vale, suelto aquí esto y apáñese. Y esto es un poco el problema de las empresas. Las empresas hablan de adquisición de talento y no definen el talento. Hablan de trabajo en equipo y se dedican más al trabajo que al equipo. Esas dos palabras parece que van equilibradas, ¿no? O sea, trabajo 50%, equipo 50%. Pues no, las empresas trabajan, al trabajo le dedican un 80% y al equipo se le dedican un 20% realmente. Lo que tiene es que el trabajo salga y ya veremos lo del equipo. Entonces, es un cambio de mentalidad y es necesario. Es que al final vamos a fundir a la gente. Fijaros, vamos a ver, el que las da las toma. Y esto no voy a entrar en temas sindicales en absoluto, Dios me libre. Pero un trabajador, cuando se abusa de él o es infeliz o se le exige algunas cosas que no es capaz de desarrollar con naturalidad, al final tiene
sufre. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que exige una contraprestación superior, pero la pide emocionalmente. O sea, la está pidiendo a gritos emocionalmente hablando. Una persona que es feliz y efectivamente tiene su sueldo, evidentemente, y la empresa cumple con lo que tenga que cumplir, y él también, no lleva una carga adicional, no lleva la mochila llena de piedras. Otra cosa es que el empresario será un abusón, evidentemente, ahí ya lo tenemos mal, pero tenemos que equilibrar la contraprestación. Yo soy tan importante para el empresario como el empresario lo es para mí. Es decir, es una decisión personal el ser empresario o no. Es una decisión que a veces uno la puede tomar y a veces lo tiene jodido, pero es una decisión. Por lo tanto, uno no es mejor ni peor. Lo que tenemos que conseguir es que fluya bien la comunicación y esa felicidad me la llevo a casa. ¿De acuerdo? Me la llevo a casa, porque yo no deseo otra cosa que acabar mi trabajo feliz, llegar a mi casa, ver a mi mujer y a mi hija y no contarle mis penas. Porque estamos quemando a las parejas, hombres, mujeres, las estamos quemando de mala manera. Porque al final, ¿dónde lloramos? Pues cuando volvemos a casa. ¿Y a quién le lloramos? A otra persona que la estamos haciendo infeliz. Porque a lo mejor también tiene sus problemas. Debería ser un objetivo universal. O sea, así de claro. Porque estamos fastidiándonos unos a otros y al final nos vamos quejando. Y eso no es lo que buscamos, Pepe. Tenemos más preguntas por ahí, Jessy, ¿verdad? Por lo que veo. Sí, vamos a ello porque nos ha escrito Eva Escribano y nos comenta Elías, qué interesante lo de aceleradores de felicidad. Muy buena idea lo de introducir la felicidad por decreto en el equipo de trabajo. Sí, fijaros, vamos a pensar, gracias Eva, vamos a pensar en 3 o 4 personas y vamos a hacerlo muy simple. Vamos a pensar en una persona totalmente estructurada, jerarquizada, organizada, lo que llamamos cabeza cuadrada, ¿de acuerdo? Vamos a pensar en una persona imaginativa, súper inquieta, súper dinámica, que se le ocurren muchas gilipolleces y muchas locuras. Y vamos a pensar en una tercera, porque es una persona que tiene un pensamiento estratégico, que sabe sacar de todo y luego lo aplaza, ¿no? Por así decirlo, prepara las fases para la implementación o implantación. Pues claro, ¿quién va a ser el acelerador? El cabeza cuadrada, ¿no? No puede serlo. ¿Y va a serlo el estratégico? No, porque él se alimenta del ingenioso, del imaginativo. Por lo tanto, necesitamos meter un tío imaginativo, hombre, mujer, da igual, cuando digo tío a nivel totalmente abierto, y necesitamos meter una persona que sea imaginativa, que asuma riesgos, que explore nuevos territorios, porque el cabeza cuadrada ya le frenará. Tranquilos que ahí ya tendrá el freno puesto. Pero necesitamos el instigador, necesitamos el agitador, necesitamos la persona que va a tener iniciativas. Y esa persona tiene que saber, porque para eso se les mide, y tiene que asumir y sintetizar que no toda la locura que se le ocurra se va a implementar. Tiene que asumir que muchas cosas que él diga no son posibles, ¿de acuerdo? No son posibles, por lo menos de forma inmediata o a corto plazo. Pero cada uno tiene que tener muy claro cuál es el trabajo que tiene y en qué fase se encuentra. Esto está muy relacionado, por ejemplo, fijaros, es que es lo mismo todo, pasa que nos comemos la bola de forma excesiva. Es decir, cuando hablamos de emprendimiento, vamos a hacerlo muy fácil. Fase de ideación, de creación, imaginación, una fase de, digamos, de venta, lanzamiento y otra de consolidación. Fijaros qué fácil lo pongo, 3 fases, nada más. Pues, ¿en cuál pondremos en la primera fase? A liderar, pues al creativo, narices. Y en la segunda, pues al espabilado, y en la tercera, al cabeza cuadrada. Claro, porque quiero consolidar. Entonces, ¿qué está pasando? Que no sabemos trabajar así. Queremos que una persona lidere todas las fases, porque jerárquicamente es el que tiene que mandar. Oiga, pues no funciona así. No estamos hablando de variabilidad, no estamos hablando de oscilaciones, no hablamos de gente diferente emocionalmente. Pues qué éxito poner a la persona con las características adecuadas a liderar la fase adecuada. Y luego tiene que saber que en la siguiente fase no va a pillar bola. O sea, en la siguiente fase ya entra a jugar otro que tiene esas características. Y en la tercera y final, 3/4 de lo mismo. Por eso siempre es importante en los cambios que se llama, que a mí me gusta llamarlo transformación más que cambios, o traslación, pero en los cambios que se dice vulgarmente, es importante no solamente tener el acelerador,
es que es fundamental, sino luego también los que encajan, ¿no? Esa aceleración, aquellos que luego van a meditar sobre posiblemente algunas fantasías, ¿de acuerdo? Y las fantasías están llenas de irresponsabilidad, pero para eso tenemos el cabeza cuadrada que es responsable, precisamente, para compensar. Los equipos humanos trabajan como las neuronas, trabajan por compensación. De forma natural, como he dicho antes, un excitatorio aparece un inhibidor. Cuando de forma natural aparece un señor o señora que es hiperactivo e hiperimaginativo, tranquilos, tranquilos. De forma natural aparecerá el inhibidor. Por lo tanto, hay que aprovechar esas aceleraciones, esas arrancadas para posicionarse en la siguiente posta. Pero no podemos estar planificándolo todo, pensando que una sola persona va a poder manejarlo todo. Eso va a ser imposible. Pero yo te agradezco lo de que el acelerador sea una buena idea. De hecho, Elías, yo siempre busco inhibidores en mi equipo. Porque tú vas a toda leche. Claro, si es que es más inteligente. Así es. Si uno se conoce, claro, tiene que rodearse de aquello que le compense, porque otra cosa es que uno vaya de egoísta. Pero tú que eres un tío imaginativo, que te conozco hace un montón de años, que eres un tío que no para, tu cabeza no para de dar vueltas. A mí cuando me dicen estoy en clase, digo, imposible. Este tío no puede pararse en clase y dar un 45, una hora, minutos de clase y tal. Este tío, tu cerebro no para como el de mucha gente. Y entonces, claro, ¿qué tienes que buscar? Tienes que buscar una balsa de aceite, porque si no, irías patinando todo el día. Entonces, fíjate qué inteligente y qué ejemplo más bonito que una persona hiperactiva como tú, que está pensando siempre en cosas, cómo arreglar las cosas, cómo mejorar lo que está hecho. O sea, toda esa expectativa de mejora continua, que queda muy bonito escrito, poca gente la tiene dentro. Pues qué mejor que generar una balsa de aceite alrededor para que no haya movimientos bruscos, porque si a ti te dejan solo, la mitad de la gente sale corriendo. Porque se recargan de responsabilidades. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer aquello. Hostia, pues, tío, este tío se ha vuelto loco. Ni de coña me acerco a él. Entonces, lo importante es buscar inhibidores. Entonces, gente que tramite todas tus ideas. ¿De acuerdo? Eso es fundamental. Yo me acuerdo, Elías, por lo que has comentado, porque me siento muy identificada con Pepe. Es que no acabamos de idear una, que ya estamos ideando otra, ya problemas, soluciones, y así vamos y nos metemos en un proyecto, en otro, y luego nos vamos a otro lado. Y sí que tuvimos una reunión, y aquí tenemos a Nacho, tenemos también a María Ángeles, que pueden dar fe de ello, que fue un momento en el que Pepe empezó a aportar ideas. Empecé con él a aportar más ideas, fuimos a más ideas, y hubo un punto que me dijo Pepe, bueno, vale, ya. Bueno, vale, ya. Vamos por partes, vamos poco a poco, y digo, mira, ha tenido que ser Pepe, ¿no?, el que de alguna manera baje un poco para equilibrarlo. Es que hay gente, fijaros que tenemos la facilidad para etiquetar a las personas, ¿no? No es el caso de Pepe, que es un buen amigo. Pero Pepe, igual que todos nosotros, somos polivalentes. Quiero decir que depende del estímulo. Si estamos en un ambiente innovador, un ambiente creativo, pues el más creativo se convierte en más creativo todavía. Claro, llega la propia inhibición propia, en este caso de Pepe, que dice, espérate que hay que parar esto, que tenemos que asentar las cosas, que si no, esto es una locura. Pues fíjate que esta inhibición no ha venido de forma externa, ha venido de forma interior, ¿de acuerdo? Porque es lo natural. Pero lo que sí que es cierto que un ambiente, ¿cuántas veces nos hemos reunido todos, ¿no?, en diferentes foros y nos hemos ido autojaleando de que todo es posible y al final hemos dicho, vamos, estamos agotados y no hemos hecho nada? Pues eso es lo mismo, el ambiente tiene que estar también, y esto es importante en las empresas, tiene que estar, y en las reuniones, tiene que estar modulado. El ambiente tiene que estar modulado y tenemos que saber qué fases van a ser las altas, o sea, qué curvas van a estar en la parte alta y qué intervalos van a estar en la parte baja. Hay momentos donde hay que sacar conclusiones, por eso es muy importante tener una persona que de vez en cuando en una reunión diga, a ver, conclusión 1. Vamos a, resumiendo, esa palabra es mágica. Después de estar todos dándole vueltas, el que alguien diga, resumiendo, con eso ya es suficiente como para que todos los inhibidores fluyan, ¿no? Y de pronto, ¡boom!, peguemos un bajón. Y digamos, es verdad, tenemos que resumir, porque si no resumimos, esto nunca se acaba. Bueno, pues esto es como funcionan un poco los equipos de trabajo. Y la felicidad es un elemento, insisto, que se presenta igualmente en momentos joviales y jocosos
que en momentos de pensamiento cognitivo. Es decir, la felicidad no tiene un precursor en la alegría. Es decir, aunque parezca que sí, también hay gente feliz por el trabajo bien hecho, cuando está precisamente en fase inhibidora, cuando está ya relajado, ¿no? Es cuando uno nota esa felicidad. Tened en cuenta, y esto es muy importante, que hay un caso muy, muy curioso. Por ejemplo, mucha gente piensa, dice, yo cuando después de tomar el sol en la playa estoy como cansado, ¿no? Es decir, la mayoría, ¿no? Pienso, y si has tomado una paella antes, ni te cuento. Bueno, pues esto tiene una explicación muy sencilla. Es decir, cuando nosotros estamos tomando el sol, todo nuestro sistema genera melanina para que no nos quememos la piel, pero la melanina tiene el mismo precursor que la dopamina, el mismo. Por lo tanto, estamos llevando el grifo hacia la piel. Y entonces por eso estamos un poco cansados después de haber tomado el sol, y si comemos, el 55% de la dopamina se genera en las glándulas suprarrenales, forman parte del elemento gastrointestinal. Por lo tanto, nuestro grifo es finito. O sea, lo que llamamos el aminoácido precursor es finito. Por lo tanto, si abrimos el grifo, no puede dar caudal a todo. Por eso, después de tomar el sol, intentamos no quemarnos inconscientemente, y notamos una relajación, porque la dopamina que tiene que sintetizarse en el cerebro, no es que va, sino que se hace en el cerebro, no encuentra suficiente carga precursora. Entonces, estas cosas que suenan así muy chulas son habituales y las hacemos sin darnos cuenta. Entonces, igual que yo siempre pienso, y esto es importante, y no soy el que lo dice yo, o sea, lo dicen otros mucho más importantes y mucho más doctos en la materia, que si copiáramos, si en cualquier asignatura, en cualquier disciplina, se introdujera un poquito de biología molecular y de genética, la mitad de los problemas de las empresas estarían resueltos. Porque todo lo que ocurre en las empresas tiene una explicación original en la biología molecular. Es decir, todo. Yo no he encontrado todavía algo que no tenga una paridad. Entonces, ¿cómo se resuelve un problema? Pues piense usted hacia adentro. Fijaros, el premio Nobel que en su día desarrolló lo que era, mucha gente habla de tener camiones, logística interna, externa y tal. El mejor manual de logística integral es el premio Nobel de Medicina, que desarrolló, creo que en el año 2005, desarrolló y estudió cómo funcionan las entregas entre las células. Olvídese. Lo del camión son hierros. Es decir, olvídese. La logística es un concepto. Entonces, en la biología existe todo. Igual que vemos el universo como algo grande, si cogemos una célula, es lo mismo que el universo. Es que hay un algoritmo universal, se repite todo, con diferente magnitud, pero se repite todo. Lo que vale para una cosa, vale para otra. Y esto es importante. Estamos hablando de que una cabeza, nosotros tenemos 80.000 millones de neuronas funcionando a la vez. Entonces, y nunca descansan, ¿eh? Tenemos más preguntas por ahí, ¿no? ¿Verdad, Jessie? Sí, Elías. Desde ADTEXA, Luis Cañera nos pregunta si has conocido a una persona que pueda asumir los 3 roles que has comentado. Sí, existen personas, claro que sí. Existen personas aquí hay dos cuestiones. Una es la intensidad neurotransmisora, que es la capacidad que tiene una persona de liberar esos neurotransmisores combinados, que nos llevan a un comportamiento cabezón, o un comportamiento imaginario, o un comportamiento fantasioso, o un comportamiento estratégico. Es decir, todo esto forma parte de la química. Pero para no liarla, sí que existen personas que tienen no solamente esas capacidades, sino tienen altas capacidades. Ahora, hay un elemento fundamental, fijaros, el elemento fundamental que no se tiene muy en cuenta y que es el súper necesario, que es la capacidad de adaptación. Hay gente que es muy analítica, gente muy inteligente, pero que luego no se sabe expresar, porque la inteligencia como elemento unitario está relacionada con la especialización, y esa especialización requiere un idioma especial. Solamente te entienden aquellos especialistas, igual que tú. Entonces, hay gente que tiene una capacidad de adaptación, que es combinar todos los procesos comportamentales que le hacen totalmente asequible. Hay gente que es muy inteligente y que se hace el tonto. Pues porque tiene que estar en un ambiente que no es el especializado. Y hay gente que es muy imaginativa que tiene que recortar su imaginación, porque si no le van a tachar de que está tarado. Hay gente muy organizada que tiene que hacerse el desorganizado. ¿Por qué? Porque si no la gente le va a decir, usted es un cabezón.
Entonces, en ese sentido es muy importante saber que hay un elemento que se llama adaptativo en nuestro comportamiento, que es el que hace que estas combinaciones funcionen. Entonces, claro, cuando nosotros medimos 7 elementos dentro del comportamiento, decimos, quiero que el séptimo, que es el adaptativo, esté en término medio, porque es el que regula las fortalezas. Entonces, ¿hay personas que valen para casi todo? Sí, hay personas que valen para casi todo, que han desarrollado de forma natural esas capacidades y son muy adaptativos. Entonces, sí los hay. Lo normal es que haya gente especializada en comportamiento en algo concreto. Podemos decir que hay gente muy planificadora, estratégicamente hablando, gente muy analítica, hay gente muy imaginativa, gente muy rebelde, que lo cuestiona todo. Hay gente, pero resulta que no es verdad. Cuando decimos que hay gente así, todos esos elementos los tenemos todas las gentes, todas las personas. Lo que pasa es que las tenemos en diferente intensidad y lo vamos adiestrando, nos vamos adiestrando para sacarlos adelante cuando creemos que es conveniente. Pero la gente que es imaginativa también es reflexiva. Lo que pasa es que no es el factor dominante, ¿de acuerdo? Pero también tiene una porción de reflexión. O sea, aquí no es o soy una cosa o soy otra. Aquí todos somos de todo con diferente intensidad. Y esto es lo que tenemos que ver. Nadie es mejor ni peor, ¿eh? Esto también es un buen principio de felicidad. Es decir, nadie es mejor ni peor, sino es más adecuado o menos a hacer unas actividades. Duda resuelta. ¿Alguna otra pregunta que tengáis o que queráis compartir con Nos ha Elías? hecho una, Carlos Puchol ha hecho una, se ha tenido que ir, pero ha dicho que luego verá la respuesta en la grabación. Perfecto. Comenta... yo no la veo. ¿Eh? ¿Tú la ves, Pepe? Porque vale. Ahora lo veo. Pues es que me lo ha escrito a mí. Me lo ha escrito Vale. para mí, vale. Dice, ¿qué técnicas puede utilizar uno para adaptarse para equipos subóptimos en cuestión de felicidad? Esa es ¿Qué una. técnicas? Sí, y la otra es, uno no puede elegir compañeros de trabajo en general. ¿Qué tipo de training se puede hacer? Vale, vamos a empezar por la segunda, porque la primera es un poco más compleja, pero las dos tienen respuesta. El tipo de training, fijaros, hay una teoría que dice, por cada persona, que es una teoría conceptual, por cada persona que está ocupando un puesto que no es el adecuado para esa persona, está generando una cadena de puestos inadecuados para otras personas. ¿De acuerdo? Es como si cada uno tuviera su silla, con su nombre y su apellido, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto qué significa? El proceso de trabajar en equipo, ya llegamos tarde si estamos trabajando en equipo. El proceso se empieza y se inicia en el reclutamiento. Es decir, ¿cuántas empresas contratan gente que no están de acuerdo con los valores corporativos, que no están de acuerdo con la propuesta y la cultura, que tienen otra totalmente diferente, que no me refiero a países ni nada de esto, ¿eh? Ya os digo que yo precisamente soy un ejemplo de integración que no veáis. Padre francés, madre española, abuela inglesa, nacido en Casablanca, Marruecos y judío de religión. Por lo tanto, yo soy un ejemplo de todo y de nada. Entonces, me refiero a que si hay que tomarse en serio el trabajo en equipo, hay que arrancar desde el proceso de selección. Porque hay que saber, la frase más repetida en reclutamiento es, esta persona me ha gustado. Fijaros la carga que lleva eso, la carga que es una carga, vamos, de explosiva. Es decir, esta persona me ha gustado mucho. Le ha gustado mucho, luego usted selecciona subjetivamente, según lo que le gusta a usted, y si es el cuarto, estoy fresco y me puede gustar más, si es la séptima entrevista, ya estoy cansado y me gusta menos. Es decir, esto no vale. Entonces, y luego queremos poner tiritas. Luego, no, vamos a cambiar el equipo, a este lo despido, a este lo pongo, a este lo quito, a este lo cambio. No. El proceso se inicia en la selección que tiene que ver con el rol que va a asumir, tiene que ver con la cultura corporativa y tiene que ver con los compañeros con los que va a tratar. De hecho, cuando se genera un equipo, tiene que haber una persona sobre la cual pivote el equipo sin él saberlo. O sea, según como sea una persona, los demás tendrán que ser. Y no significa que sean iguales, ¿eh? No. Tienen que ser complementarios, que no es lo mismo, ¿de acuerdo? Pero tienes que poner el punto sobre una de las IES y decir, tengo a esta persona, vale, todos los que trabajan a su alrededor, ¿qué condiciones y características emocionales tienen que tener? Pues tienen que tener estas, si no va a ser esto un nido de conflictos. ¿De acuerdo? Entonces no vamos a generar nada nuevo.
Y cuando hablábamos de técnicas, creo la pregunta iba en relación con la felicidad, ¿no? ¿Qué técnicas? Decía, ¿qué técnicas puede utilizar uno para adaptarse a equipos subóptimos en cuestión de felicidad? Vale, vamos a ver. Cuando hablamos de estas técnicas, hay empresas, y esto no es broma, que ponen a disposición de los trabajadores de una forma libre, ¿de acuerdo? Incluso sesiones de mindfulness, que está muy bien, sesiones relacionadas con cierto tipo, con yoga, por ejemplo. Hay instalaciones que son de recreo, como pensad en un parvulario, es decir, los niños tienen que salir al recreo, ¿no? Pues Mau San Miguel, por ejemplo, tiene toda una zona en la planta baja donde hay colchonetas, todo con colores muy llamativos, hay gimnasio, la gente puede coger su horario, ir al gimnasio y se ve cómo la gente está en el gimnasio a través de las cristaleras. Bueno, son soluciones que vienen sobre todo de políticas norteamericanas, de empresas que están haciendo un esfuerzo. Y claro, si ese esfuerzo luego al final, evidentemente, uno en vez de hacer 8 horas hace 6, pues oiga, todo el mundo decimos, oiga, si en 6 horas hace lo de 8, pues que haga 6. Pero me parece muy bien, yo personalmente estoy por la labor. Lo que pasa es que el rendimiento económico es la espada de Damocles, es la que dice si todo ese esfuerzo guayón, ¿de acuerdo? Pues tiene contenido. Es decir, si usted hace gimnasia y luego vende menos, pues no haga gimnasia, coño, venda, salga a vender. Pero si usted hace gimnasia, vende lo mismo, pues oiga, pues me parece bien y si vende más, mejor. Si usted va a las sesiones de mindfulness y realmente se me relaja usted un poco y empieza usted a trabajar mejor y está más equilibrado, pues bienvenidas sean las sesiones de mindfulness, por supuesto que sí. Si hacemos dinámicas de grupo, de entrenamiento, como por ejemplo como hace Entropía y tal, que son socios son patronos de la cátedra, pues claro que eso es útil, pero la utilidad tiene que ser demostrable. Esto es lo importante. Entonces, cualquier técnica es buena si tiene un fin y luego del fin tiene una medición. Si no, cualquier técnica es mala. Entonces, cuando hablamos de equipos, cualquier técnica es bienvenida siempre que tenga una finalidad y luego un análisis del resultado. Si no, es una especie no sé, pues de clamar al cielo, de predicar en el desierto y a veces se confunde, y esto es importante, se confunde la estética con la dinámica. A veces el decir, yo tengo unas sesiones de mindfulness para los empleados que quieran, ¿vale? Pero me parece bien, eso es la estética. ¿Y el resultado de esas sesiones? Esta mañana, ¿cuántos han ido? No, es que no ha venido nadie. Ah, vale. ¿Y ayer? No, ayer vino uno. Vale. ¿Y el resultado del departamento? No, sigue todo igual. Entonces, por eso digo que no hay que confundir la velocidad con el tocino. Es decir, una cosa es poner los recursos y otra cosa es asegurarse de que esos recursos tienen un retorno. Ahora, en España, estamos en la fase de todo el mundo quiere tener un CHO, un Chief Happiness Officer. Todo el mundo quiere tener un gerente de felicidad. ¿Por qué? Porque está de moda. Y ya sabéis qué pasa con las modas, ¿no? Si no se consolidan, pues viene otra moda, un clavo saca otro clavo. Vendrá alguien, hablará de otra cosa y toda la gente que ha invertido su tiempo y su conocimiento en temas de felicidad, pues resulta que no van a tener sitio ni ocupación en las empresas. Por eso es importante que se consolide rápido. Hay una cosa que tenéis que saber, que las empresas ya no hablan de felicidad, fijaros si va la cosa rápida. Las empresas están hablando de well-being, que es más que nada el estar bien, ¿no? El bienestar. La felicidad queda como demasiado elevado, como demasiado zen. Entonces ya la gente en las empresas ya no quiere hablar de felicidad. Por lo tanto, el concepto felicidad, como lo entendemos nosotros, es un concepto difícilmente materializable. Entonces ahora se está hablando sobre todo del bienestar. El Banco de Santander ha preparado, fijaros, no estoy hablando de ninguna empresa chunga, el Banco de Santander hace unos meses declaraba que ya ha inaugurado su departamento de well-being, del estar bien, ¿de acuerdo? Del bienestar. El Banco de Santander, ¿dónde? En su ciudad, en la ciudad financiera que tiene en Boadilla del Monte, en Madrid, que yo he tenido la suerte de estar ahí un par de veces y si no llevas con un guía, macho, apareces en mitad de la sierra, tú. Es decir, eso es tremendo, es tremendo. Fijaros que en esa ciudad financiera, esto es un ejemplo, en esa ciudad financiera hay escuela para los niños, parvulario, comedores y muchos trabajadores dejan a sus niños ahí, que esto ocurre, ¿no? Es fácil. Pues os voy a dar una noticia. En el año 1930, una empresa que se llamaba REVA, Regadíos y Energía de Valencia, que era de capital suizo y belga,
que era la dueña de las plantaciones de naranjos de toda la salida de Valencia hacia Madrid, ¿de acuerdo? Ya montó, y Solvay Química lo mismo, montó todas las casas para los trabajadores, montó un pueblo que está al lado de Loriguilla ahora. Loriguilla sabéis que se inundó por un pantano y se montó un pueblo nuevo. Pues el pueblo nuevo de Loriguilla, que está cerca de Ribarroja, en Valencia, es la zona donde la empresa multinacional, años 30 hablo, con exportación de naranjas y plantaciones de cítricos, lo que hizo fue montar un pueblo para que los habitantes fueran los que trabajaban. Entonces, esto no es nuevo. Es decir, Solvay Química, que yo he estado 12 años colaborando con ellos en investigación, Solvay Química, si vamos a Torrelavega, si vais a Torrelavega, veréis, pero vamos, es inmenso, veréis casas como que dice, bueno, esto es Torrelavega. No, no, esto no es Torrelavega, esto es Solvay, donde los miles de trabajadores tenían sus escuelas, sus hospitales, sus médicos y sus casas dentro del complejo. Y por supuesto los chaletazos de los jefazos. O sea, es como una base militar, ¿de acuerdo? Entonces, esto en los años 30 ya existía y ahora, pues bueno, pues parece que es una novedad. Parece que es una novedad que la gente proponga recursos para que el trabajador esté más a gusto, ¿no? Por así decirlo, para el cuidado del bienestar del trabajador y sus familias. Esto tiene un riesgo, y antes de que lo digáis lo digo yo, tiene el riesgo de la secta, ¿no? Que hay empresas que abducen a sus trabajadores y parece que o cantas todo el día el himno nacional de la empresa y llevas la bandera o la corbata roja como el Banco Santander, o parece que eres un desterrado, macho. Es decir, el que no lleve corbata roja cuando Botín vivía, ese tío estaba ya mal mirado, había que llevar corbata roja. Entonces, estos son señas de identidad que son positivas y a veces no tanto. Muy bien. No sé si hay por ahí alguna otra pregunta. ¿Alguien más que quiera participar? Vamos a ver si alguien quiere que peleemos a alguien y ya. Hombre, pues ha durado la charleta, ¿eh? Yo encantado. Sí. Hombre, con buena gente se consigue una buena conversación. Yo espero no haberos aburrido y que es lo importante, y plasmar esos 4 ejemplos, 4 conceptos clave. Yo creo que la felicidad es conseguible, de nacimiento viene, y por lo tanto no la estropeemos. Con eso sería suficiente, no estropearlo. Por otro lado, el bienestar es estar bien contigo y con los demás. Esto no hay división posible. Y a nivel profesional, pues las empresas tienen que dejarse de aspectos de snobs y tienen que profundizar un poquito, y el inicio siempre empieza en el punto de salida, no empieza a mitad. Entonces hay que arrancar desde el inicio, y todo lo que se consolida sobre unos buenos cimientos dura. Fijaros las torres de Cuarto, las de Serrano, el tiempo que llevan ahí. Desde el siglo XIV, ¿no? Desde el siglo XIII, llevan las de Cuarte y no se caen. Y la finca de enfrente mía ya han puesto redes porque la barandilla del balcón ya se está cayendo. Entonces, quiero decir con esto que si uno planifica un edificio de 8 plantas, puede tener 8 plantas. Si planifica uno de 2 y luego va sumando peso, al final todo se cae. Y yo creo que el mundo empresarial no se ha dado cuenta de que hay que empezar por el número 1 y acabar por el número posterior. Y yo creo que hay que arrancar desde el inicio, y aquello que esté en marcha, empezar a arreglarlo. Pero la política a nivel de mercantilista, yo creo que todos llevamos un despiste tal, pero un despiste tal que nos vamos sumando a todas las corrientes y ninguna nos acaba de satisfacer. Entonces, al final, a lo mejor la corriente es la que tenga uno en su cabeza, ¿eh? A lo mejor hay que replanteárselo y no hacer caso a tantos gurús, que al final los que ganan dinero son ellos, ¿eh? No olvidaros. Pero bueno. Elías, con esta gran reflexión vamos a poner el punto y final a esta sesión online que hemos mantenido contigo. Muchísimas gracias de verdad por tu predisposición, por todas las facilidades, y hemos disfrutado contigo. Pienso que esta noche nos vamos más felices a la cama para encarar mañana el día con la mejor de las sonrisas. Pues ojalá, sería una buena noticia, de que esto dure un poquito, y si pudiera ser permanente sería la leche. En eso estamos. Y a mí me gusta añadir siempre, y sin fumar nada, ¿eh? No, yo no fumo ni bebo ni nada. Yo soy de los más sanos que hay, en este sentido. Al contrario, que va. Oye, pues un placer. Muchas gracias, Elías. Gracias. Muchísimas gracias, muy interesante. Y ojalá nos veamos más a menudo.
Hay que buscar. Gracias. Eso es. Chao, Muchas chao. gracias. Adiós, Hasta luego. Elías. Un placer. Adiós. Muchas gracias. Adiós, adiós. Adiós. Luego.